mínimo un 50% de la interpretación de un concepto. No sé por qué pasa en Puerto Rico, porque Puerto Rico siempre ha tenido una buena educación, a pesar de que diga otra gente lo que sea, pero aquí siempre ha existido una buena educación. Pero en la cultura callejera siempre estamos expuestos a definir las cosas de la baqueta production. Si una persona dice, mira, qué sé yo, teología, eso está más o menos vinculado con el estudio de las cosas, qué sé yo. Pero cuando hablamos de definiciones es tratar de buscar una definición real. No tiene que ser exactamente de un diccionario, pero algo real. Si no es un diccionario a la mano, ¿verdad? Por lo mejor es un diccionario. Así que, para poder entender el Islam, nosotros tenemos que mirar qué significa, para empezar, el concepto Islam. Islam significa en el mundo árabe, traducido al español, sumisión. Sumisión o sometido. Porque el musulmán dice que la relación con Dios comienza cuando yo me humillo ante Dios o me someto a Dios. ¿Sí? Para que tengamos una idea, ¿verdad? También pueden grabar, ¿saben? No hay problema. En el mundo de las religiones se conoce como la religión del tercer libro. ¿A qué referencia hacen ellos? Pues porque Mahoma, que es su fundador, que vamos a hablar de ella mismo, decía que el judaísmo con Moisés era la religión del primer libro. Y el primer libro para Mahoma era la compilación de la ley, la Torá, o la Torá. Y decía, Jesucristo es el segundo Hanif, que significa profeta en árabe. Y su colección de libros es el Evangelio, que son los segundos libros. Primero la ley, segundo el Evangelio, primer profeta del libro Moshe, segundo profeta Isha, que es Jesús, en árabe. Y entonces dice, y yo, Mahoma, soy el profeta del tercer libro, el Corán. Por eso se le llama la religión del tercer libro. Se supone, en teoría, hay ejemplos que ha sucedido, pero no es la práctica, que los musulmanes tengan más misericordia con los judíos y con los cristianos que con los paganos, por ser los que le precedieron. Árabe es un concepto étnico en el tiempo de Mahoma que se le adjudica a toda persona que hablaba ese idioma. Hoy también es a los ciudadanos de Arabia Saudita. Pero ¿por qué hago énfasis de la palabra étnico, del concepto étnico, en el tiempo de Mahoma? Porque en el tiempo de Mahoma no habían países árabes divididos como los tenemos hoy, geográficamente. Era todo el mundo nómadas del desierto. Cuando una persona pertenece mínimo a un clan y no tiene una definición territorial, se le llama al clan por la lengua que hablan, porque no tienen territorialidad. Y como ellos lo que hablaban era árabe, pues ahí están los árabes. Por eso es que a un palestino usted le dice árabe y lo ofende, porque le está diciendo usted no tiene tierra, aunque ese es el idioma que habla. Entonces, esto lo podemos también traer al mundo judío, a lo que le interesa la cultura judía, porque cuando todavía Israel no era una nación y no habían hecho el pacto en el Sinaí, se conocen como los hebreos, porque no tenían ni tierra ni nacionalidad. Por eso es que cuando José está en la cárcel, el copero le dice al faraón: cuando mi señor se enojó contra mí y el panadero y nos envió a la cárcel, allí conocimos un joven
Hebreo. Hebreo. Porque el judaísmo viene después del monte Sinaí. Y después entonces Israel cuando se hace nación. Aunque se le llamaba los hijos de Israel, pero era porque su padre origen de la nación es Jacob, no porque tuviera una nacionalidad. Bien. Musulmán es el practicante del Islam. No necesariamente tiene que ser árabe. Puede ser africano. Puede ser indio. Cuando hablo de indio, hablo de los descendientes de parientes de India. Los ciudadanos de India se llaman indios. Los hindús son los practicantes del hinduismo. Bien. Así que tenemos descendientes de India en Afganistán, en Pakistán, que no son árabes y pueden ser musulmanes como los talibanes. Lo voy a explicar ahorita con más detalle, pero para que vaya calentando, como dicen en el boxeo, vaya guanteando. Jihad, eso usted lo escucha por ahí. La guerra santa, bueno, no es necesariamente guerra santa, porque los musulmanes tienen gente que son pacíficos, como los suníes. Entonces sí, son pacíficos. ¿Cómo es que este concepto de guerra santa les aplica? Que tiene el Corán. El yihad se define como todo esfuerzo necesario y que sea viable para convertir infieles al Islam. Si yo soy de una facción de izquierda, de fuerza, como lo son los chiitas, pues obviamente la guerra está incluida dentro del yihad. Pero si yo soy suní, la guerra no está dentro de mi concepto mental, pero sí cualquier adelanto que yo tenga, incluso invitar a la gente a tomar café en mi casa. Es todo esfuerzo. Los sufíes eran pacíficos. Los sufíes son los más espirituales, pacíficos de alta espiritualidad. Sí, se llaman los místicos del mundo musulmán. Mezquita es el santuario musulmán, templo para el mundo cristiano, sinagoga para el mundo judío, mezquita para el mundo musulmán. La gente se sorprende cuando va a Israel. De hecho, tengo un viaje en noviembre para lo que interesa. Voy con René González. Voy a ir a Jordania. Porque cuando van a Israel, mucha gente lo que espera ver son solamente templos y sinagogas. Y cuando empiezan a ver mezquitas, se impactan. Pero se les olvida que ahí está la mezquita de Omar, que es la que tiene la cúpula dorada. Y hay una mezquita que es parecida al Taj Mahal de la India, que está en el Monte Carmelo y le pertenece a una división de los musulmanes llamada los Bahá'í. Y a mucha gente se le olvida, que el Taj Mahal es una mezquita. O no lo saben. Bien. Almohadín. No tiene que ver con almohada ni con cojín. Almohadín es el que anuncia la oración. Se sube a una torre que se llama minarete. Y cuando sube el minarete, empieza ¡Sama! Ese es el almohadín. Él lo que hace es un llamado a la oración. Los musulmanes oran mínimo 3 veces al día. Sí. El Corán, aquí está escrito con C, pero los árabes lo escriben, los musulmanes lo escriben con K. Es el libro sagrado y Alá no es el Dios de los musulmanes. Es la palabra que se usa para definir a Dios. Es un concepto, no es un Dios. No es un nombre. No es un nombre. Alá significa Dios en árabe, Yahvé en hebreo, Dios en español, Él en cananeo, Alá en árabe. No es que tienen un Dios, o sea, para el mundo musulmán, su Dios es Yahvé. Lo que pasa es que se llama Alá. Y la interpretación de ese Dios es distinta a la de los judíos, pero es el mismo Dios. No estoy diciendo que ellos son creyentes del mismo Dios que nosotros, estoy diciendo que para ellos, ese Dios que el mundo judío sirve se llama Alá para ellos. ¿Ven? ¿Estamos hasta ahí? Bien.
El origen del mundo musulmán se da en Arabia Saudita y surge de las tribus de los Carilachis, de las cuales Mahoma es su profeta. Son nómadas del desierto y las tres ciudades más importantes son Medina, la Meca y Jerusalén. No está Turquía, por lo tanto la mezquita de Fatmagul no está entre las más importantes. No está. Es de las más bonitas, ¿no? Se llama la mezquita azul. Que nosotros le podemos enviar ese currículum. Sí, yo entiendo que el doctor la va a tener accesible en la página para que ustedes puedan acceder a ella. Sí, porque si no la tienen, solo digo. Bien. Ahora, para poder estudiar un movimiento religioso hay que estudiar también el contexto antes del movimiento. Por ejemplo, en el mundo preislámico predominaba el analfabetismo. Es un elemento vital porque donde quiera que hay un ambiente analfabeta, el que tiene un dominio de palabra crea un impacto sobre la mente de los demás. Mahoma era analfabeta, pero tenía un don de palabra descomunal. Entonces convencía. Y como la gente no podía contrarrestar porque no tenía conocimiento para contrarrestarlo, los persuadía. Como si Mahoma en analfabeta escribió el Corán. Es que él no lo escribió un secretario que tenía que se llama Othman. Él editó y Othman escribió. A usted le dice, es un musulmán y se busca un problema. Othman, O-T-M-A-N, como otomano. O-T-M-A-N, Othman. El tiempo antes de Mahoma estaba estructurado por clanes, cada clan era dirigido por un jefe, 2 clanes o más formaban una tribu, no existían divisiones territoriales de países árabes, todo el territorio estaba poblado por tribus nómadas en su mayoría. El medio de vida era el comercio, el ganado y la artesanía. Los clanes tenían un sistema jurídico en el cual la costumbre era la fuente principal de derecho, y tengo que incluirlo ahí porque la costumbre pasó al Corán y se convirtió en ley escrita. Si la costumbre era apedrear a una mujer y a un hombre por adulterio, pasó a ser ley escrita en el Corán. Y por eso es que en algunos países todavía se apedrean, especialmente a las mujeres. Explico por qué las mujeres en ausencia de la costumbre se recurría a la equidad, mirando qué es lo más que le conviene a la tribu. Si tengo que sacrificar uno por salvar 10, ese uno se fue a pique. ¿Okay? Pero el mundo judío pensaba igual. No son los musulmanes, porque la raíz del mundo judío es una raíz nómada. Muchas personas piensan que Abraham es nómada del desierto, que cría ganado. Adán es judío. Adán, de hecho, Adán es de Mesopotamia. Adán es del sur de lo que es hoy Irak. Pasa que lo vemos grande, y es grande porque viniendo de una cultura politeísta, escuchó la voz de Dios y le hizo caso, que eso es lo que tiene que hacer todo el mundo. Pero Abraham tenía todas las culturas mesopotámicas, tienen un montón de tradiciones. Abraham las tenía todas en la mente, incluyendo que si su esposa era estéril, ella le podía ofrecer la sierva. Por eso es que está en la Biblia, no porque es una tradición judía, una tradición del desierto. ¿Por qué una tradición del desierto? Porque la mujer que no da hijos en las mentalidades de las civilizaciones antiguas es maldita y trae maldición, porque es estéril. La fertilidad trae bendición, la maldición viene con la esterilidad. Para que esta mujer, el marido no la despida de la casa porque es causa de divorcio, aunque la gente insista que solamente es adulterio, en el mundo de Jesús la esterilidad es causa de divorcio porque trae maldición. Para que no todas las leyes judías están en la Biblia. ¿Me sigue? Cristo citó algunas de las leyes judías, pero hay muchas leyes judías que Cristo no citó, que están en el Talmud o en el Mishnah. El Talmud es una compilación de leyes no escritas
que las ponen allí para que la gente tuviera memoria de ellas, incluyendo anécdotas, parábolas e historias para validar ley judía. El Mishnah lo consigue, ahora mismo puede entrar a internet y consigue copias del Talmud. Habían 3 Talmud, el Talmud babilónico, el Talmud hebraico y el Talmud jerosomatano, que es de Jerusalén. Había un documento que se llama el Mishnah, que son las interpretaciones de la ley, porque la ley no se interpreta sola, hay que interpretarla, para eso están los escribas. Entonces, cada que había interpretación se escribía, para que en un futuro de otro caso se pase a revisión sobre lo que ya se interpretó, por si hay que inventar. Eso sería equivalente hoy a la jurisprudencia, a lo que decide el Tribunal Supremo. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Para que Sara, Abraham, no la votara, ¿qué le hace? Le da la esclava. Pero eso no es la esclava de Abraham, esa es la esclava de Sara. O sea, la que tenía poder decisional sobre la esclava era la mujer. No, en ese caso era ella, porque esa esclava era de ella. Lo más seguro es que su papá se la compró y se la dio. Ah, ok. Pero tan pronto se la ofrece a Abraham, deja de ser la esclava de Sara, y cuando Abraham tiene intimidad con ella, la convierte en su segunda esposa. Por eso es que después Sara no la puede votar. Y te lee el texto. En el texto dice que Sara le dice a Abraham, despídela. Porque yo no la puedo votar ya porque no es mi esclava. Tú le diste el ranking de esposa. Entonces, ¿por qué el mundo musulmán dice que un musulmán puede tener más de una esposa? Porque esa tradición viene de los nómadas del desierto. Lo que pasa es que tiene que mantenerla en condiciones iguales. No puede haber una esposa en menos desventaja de la otra. Mamá tiene que estar igual. Puede tener 5, mamá tuvo como 4 y la muchachita que tuvo alrededor también, porque mamá se va a casar de incenso. Bueno, sigo para acá. Vamos para acá. Todavía esto es así. Una mujer tenía que ser señorita para casarse. Todavía. Y yo le voy a explicar cómo pasa esto. Si el novio entendía que no lo era, se acusaba de infiel y se ejecuta públicamente. ¿Quién decide que no era señorita? ¿El novio? No, la abuela. La abuela se va a la noche de boda con ellos. La abuela de ella. La abuela de ella. De ella. Y pone en la cama un paño blanco. Y sale la muestra de sangre. Ahora imagínense ustedes, en casos donde no hay ese problema que no me entiendo allá. El matrimonio requería la aprobación del Consejo de Jeques para ser válido, existía la pena de retribución, que era ojo por ojo y diente por diente, que no es una ley judía, es una ley del desierto, que los judíos la aprendieron en Egipto y después la validaron en Babilonia. Eso existía en todos lados. Pero no es una ley de venganza, es una ley de retribución y una ley para evitar problemas. O sea, porque si yo sé que me van a sacar un ojo, pues yo me economizo sacar un ojo a alguien. Si yo sé que yo mato a alguien, me van a matar a un hijo, yo me economizo eso. Para que usted tenga una idea, el mundo judío, antes de la ley, y algunos de ellos todavía viviendo en desiertos y cosas, creían que, y después lo pusieron en la ley, que había que retribuir 4 veces lo que se le quitaba a alguien que hizo saqueo cuando se convirtió. Hoy me convierto a Cristo, le doy el 50% de lo que tengo a los pobres y a quien le llevé algo le doy 4 veces. Los judíos pensaron que David había sido víctima del juicio de Dios por haberle quitado a la mujer a Urías y haberlo matado. Y el adulterio tenía más misericordia que la muerte de inocentes, y por eso murió el primer nene, murió Absalón, murió el hermano Amón, el hermano principal, el hijo principal de David, y después murió Adonía, 4 hijos por una muerte. Pero es una mentalidad judía bastante arcaica, porque Dios no le pasa factura a un inocente para
para castigar a un culpable, porque a la larga David se quedó con Betsabé y Salomón vino de ahí. Bueno, ¿cómo usted explica eso en cuestión del destino? El destino nada. Salomón era el próximo rey de Israel. Lo que pasa es que David se adelantó a los planes de Dios, mandó matar a Urías. Lo más seguro es que Urías se iba a morir en la guerra. Él tenía que esperar que ella enviudara, no brincar la cerca. Ahora, pero si no estoy equivocada, en el texto bíblico dice que sí, lo que él hizo en cuanto a ese adulterio y ese asesinato, como que él dice, sí iba a tener una consecuencia. Sí, y las tuvo. Pero no es necesariamente la misma muerte. No, las tuvo cuando fue a construir el templo, que le dijo el Señor. No lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Porque tienes Sangre inocente de la madre de las manos. Gracias. Gracias por la respuesta. Puedes ponerlo así. Una duda menos, hace uno más inteligente. Existía la palabra del hombre prevalecía sobre la mujer. En proceso judicial se requieren 2 testigos oculares masculinos. ¿Quiénes son las primeras personas que entran a la tumba vacía? Las 2 mujeres. 2 mujeres. ¿Qué hacen? Salen corriendo y van para dónde. Para avisarle ¿A quiénes? A los médicos. Porque a los hombres le van a creer, pero ya no. Sí, sí. Salió de planta. ¿Está bien? La persona acusada de cualquier delito o cargo tenía derecho a defenderse contra los testigos, ¿verdad? El acusado prevalecía. Los huérfanos y las viudas se podían dejar morir de hambre, a menos que un pariente varón los adoptara. Eso está en el judaísmo y todavía en el tiempo de Cristo existe. Eso cae en la historia Del mundo preislámico. Noemí Y Ruth. y Ruth. Ahí Ahí está. cae. Camino a la muerte. Ok. Por eso es que ella dice, yo no tengo más hijos. Exacto, que ella dice, de esa galleta, váyanse, porque ahí cae. Ahí cae. Lo que pasa es que en la tradición judía de ese texto, que es bien interesante, hay que hacer referencia a la ley, porque cualquier pariente que tenga linaje con el esposo de Noemí, con Elimelech, tiene derecho a casarse con Ruth, pero es para que le produzca un hijo, para darle descendencia al difunto. No es a Noemí ni a Ruth, es al hijo difunto. Por eso es que el que tiene derecho a renunciar. Dice, no, yo no. ¿Por qué? Porque es un hijo para otro. Por eso que vos te engrandece, porque al casarse con Ruth, a pesar de que le va a dar un hijo al difunto, decidió casarse con Ruth. Por eso es que en el capítulo 4, aquí elogian a Noemí o a Ruth. A Noemí, porque es abuela, porque si este hijo viene a validar su hijo muerto, él se convierte en abuela. Que hay muchas cosas, ¿verdad? Por eso que cuando hay una porción que dice en el Santiago 1:27 que la verdadera religión precisamente es a la visitación a la viuda. Correcto, muy bien traído. Porque evita que muera gente inocente. Ahora vamos a ver a Cristo en una acción. Cristo está en otro nivel. Va caminando, va el séquito de la viuda de Naín. ¿Quién lleva en el féretro? Al único hijo. Está muerto. Ella es viuda. ¿Qué va a pasar con ella? Ella está muerta socialmente. Así que la resurrección del hijo le da vida a quién? Es una doble resurrección. Resucita el hijo y porque el hijo coge vida, ella va a vivir también, porque tenía que quedar quieto. ¿Por qué las hermanas de Lázaro estaban gritando? Pues son 3 solterones y murió el varón. Que tienen que entregar la casa de hospedaje que tienen en Belén, tienen que entregarla a los acreedores, que ya se van a quedar, como decía mi abuelo, la franca, se van a morir. Entonces, y estaban ahí ya, pues te tardaste un montón, hubiera sanado si estuviera aquí, que se dio lo otro. La resurrección de Lázaro le da vida a Marta y a María. La viuda de Sarepta, la tsunamita, busque los doctores de la viuda. El importante del milagro es que le da vida. Mahoma, esto es un personaje. En el mundo árabe, Mohammed, que es como se llama la mayoría de ellos. Ellos son Ali, Eli,
Mohamed, Mahmoud, otros nombres, Omar, todos más comunes. Nació el 26 de abril del 570 en la Meca y murió en Medina en el 8 de junio del 632. Era un niño huérfano criado por su madre y su abuelo. Por eso tenía misericordia de las viudas y de los huérfanos, porque él lo vivió en carne propia. Eran nómadas del desierto, dedicados a la crianza de las ovejas, las cabras y los camellos. ¿Y usted sabe por qué los nómadas se mueven de sitio en sitio? Por las cabras y las ovejas. Quien determina la mudanza son las cabras donde encuentran hierba. Porque si se va muy lejos, se la jodan. Entonces se tienen que mover el campamento donde van las cabras. Mahoma era y siempre fue analfabeta y creció en medio de los mercaderes de la Meca, donde estaban quienes, los judíos y cristianos de mal testimonio. Por eso es que él dijo: ustedes son infieles. Si hay un Dios, ustedes no le están siendo fieles a ese Dios. Los judíos, porque le tumbaban a dinero a la gente en los negocios por usura. Les prestaban y después los pillaban. Y los cristianos, porque ya estamos en el año 570, Constantino ya había esparcido el cristianismo y ya empezó a mirarse con imágenes y la Virgen y la cosa, y entonces Mahoma dijo: ustedes son idólatras. Además, la doctrina de la Trinidad, por eso en el Corán usted puede ver que dice: Alá dice que es uno, y digamos los fieles, uno es Alá, no como los infieles que dicen que son tres, Padre y Espíritu Santo. O sea, que ellos no creen en el Espíritu Santo. No, ni en Jesús como deidad, solamente en Dios. Pero creen en Jesús como profeta, tiene un capítulo completo dedicado a Jesús con los milagros y todo. Ahora le llaman el Hijo de María. De hecho, hay un capítulo que dice... No le concede divinidad ninguna. No, le dicen: no digan que Dios tiene hijos, porque Dios no es humano, no puede tener hijos. Pues ahí le digan: Dios es espíritu, y los espíritus no tienen hijos. No, es otra cosa. Y eso se repitió después en grupos disidentes del cristianismo, ¿okay? Para contraatacar doctrinas. Por ejemplo, los montanistas. Los nestorianos también. Sí, más tarde. Pero los montanistas decían, por ejemplo, Dios es uno. Esta cosa de Jesús que se llama docetismo. Jesús es un mero mortal que obedeció a Dios y entonces cumplió con una misión, pero no es Dios hecho carne. Eso los gnósticos del siglo I están peleando con eso. Eso es materia de otra cosa. Si no, se me va el pulso ahí completo, me voy del Islam. Entonces, Mahoma sintió un llamado de parte de Alá para traer los confundidos a la verdad. Si usted me pregunta a mí, yo pienso que sí, que él sintió que Dios lo llamó. Lo que pasa es que su mente lo procesó equivocadamente. Sí, todavía. Vamos a hacer 3 cuadros. Primer cuadro, percepción. Segundo cuadro, interpretación. Tercer cuadro, creencia. Yo percibo algo, lo interpreto y después lo creo. Mi percepción está afectada por la información que yo tengo. Por lo tanto, aunque lo que yo perciba sea de una forma, yo lo voy a percibir de la manera en que yo tengo una información. Si a mí me hablan de un Dios y yo soy nómada que está peleando con los nómadas en el desierto por tierra, el Dios que yo veo es un Dios guerrero. Entonces lo voy a interpretar como un Dios de guerra que me va a apoyar y voy a creer en Él y lo voy a adorar de esa forma. Entonces, mucha gente se convierte al Evangelio, pero no cambia la caja de información. Sí.
¿Qué dice Pablo en los Romanos, capítulo 12? Así pues, hermanos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo no puedo estancarme en lo que yo he creído. Yo tengo que buscar que el Espíritu me transforme la información para yo mejorar mi interpretación y también tener entonces una mejor creencia amparada en una nueva realidad. Pero eso no se está predicando en la iglesia. Se predica doctrina, y la doctrina no es otra cosa que seguir dándole validez a la información que yo tengo. Por lo tanto, si la información sigue siendo la misma, la interpretación es la misma y la creencia es la misma. Entonces Dios viene y nos pone situaciones que nos rompen los esquemas para tener una nueva interpretación. Es un curso de teología. Ay, madre, señora, ayuda. Venga, quédate aquí pegado. Okay. Desarrolló un plan para expandir el mensaje y al encontrar oposición de otros clanes y otros jeques, desató el concepto de guerra santa, primero contra sus propios paisanos. Las primeras guerras musulmanas fueron entre ellos. O sea que lo que usted ve hoy, su origen fue contra los propios clanes nómadas. Bueno, a ver. Peleó para conquistar a Medina y en Medina la primera pelea le dieron de pache y queso, como dicen en la calle. Y vino frustrado y dijo, Adán no está conmigo, hemos perdido este combate. Pero cogió fuerza, ganó adeptos alrededor y cuando volvió a Medina la conquistó. Ahí consolidó el poder en toda Arabia Saudita. Y el Islam se convierte en la religión obligatoria de todo árabe. Si el árabe que se cruzara por el medio no confesaba el Islam, lo mataban. Así que era obligado a ser musulmán. Y fueron consolidando su poder, alcanzando adeptos, pero que a la velocidad que usted no se imagina. Estamos hablando de que en menos de 30 años este hombre ha barrido el polvo completo de todo ese desierto, convirtiendo todo el mundo en musulmán. Entonces, no se llama religión porque aquí no hay estructura, aquí no hay mezquitas todavía. ¿Y qué hacen ellos? Orar, tirar alfombras en el piso y Alá salva, Alá es uno, Alá es misericordioso. Esto es todo, esto es todo. Entonces, eso le dio un sentido de identidad. Cuando los elementos religiosos se meten en los procesos emocionales de la gente que están vinculados con la identidad y sentido de pertenencia, usted no lo puede sacar de ahí, porque es su vida. Por eso es que se le hace fácil hoy día ponerse un chaleco y dinamita y borrar gente, porque está metido dentro de su sistema. Vamos a decir. No a Mahoma muere y no deja sucesores, y aquí empiezan los problemas. Varones no hay, las mujeres no hay. Dejó nena, pero no nena. Entonces se desata una guerra por la sucesión y aparece un individuo llamado Abu Bakr, que es un cuñado, un yerno, de Mahoma, y Abu Bakr es el abuelo. Y los seguidores del profeta al otro lado, que son Abu Ali, que es un yerno. Abu Ali, Abu Bakr, abuelo, yerno. Porque en el mundo del Medio Oriente, incluyendo el tiempo de Cristo, heredan primero los hijos. Si no están los hijos, heredan los padres. Si no están los padres, heredan los hermanos. Si, todos varones. Si no hay hermanos, entra a guerra. Pueden heredar los abuelos y los yernos. Yerno y abuelo. Todavía, Martín, disculpe, pero todavía la cuestión de herencia hoy día así, ¿verdad? Eso después los romanos lo cogieron, lo pusieron en su código romano, justiniano. Se llegó a España, y por España llegó el Código Civil de Puerto Rico, todavía el Código Civil de Francia. Primero eran los hijos, padres, hermanos, y después segundo en línea. Primos, sobrinos. Quiero decirles que Abu significa papá.
papá Papá. en árabe, Abu. Abi, con 2B, significa papá en hebreo, pero hebreo way back. Abuna, también es papá en una deformación arábica traída desde el arameo, Abuna, Abuna. Y Abba, A-B-B, es en arameo. Abba no significa gracias, significa padre. Abba. Por eso es que primero, cuando el arameo aparece en el texto, primero aparece el arameo y lo que sigue es el significado. Abba, padre. Y hay combinaciones de hebreo con arameo. Abuna es casi entre árabe y arameo. Abuna. Combinaciones en hebreo y en arameo. Por ejemplo, Barrabás es un nombre combinado. Bar significa hijo en hebreo y Abba, padre en arameo. El nombre Barrabás significa hijo del padre. Ahora, ponga esto en perspectiva que viene Semana Santa. Pilato tiene a un lado a Cristo y a otro lado a Barrabás. Y la gente gritó, ¿a quién quiere soltar? Al hijo del padre. Cristo, hijo del padre. Como esa abuela, con ese gato por el rabo. Pilato dice, pero este dice hijo del padre, aquí que a Barrabás, pues entonces cojan a Barrabás. Bien. En la guerra dominan los primeros, o sea, los descendientes de Abu Bakr, y se tergiversa la interpretación de la conquista santa. ¿Por qué se tergiversa? Porque como tuvieron que pelear entre ellos y ellos vencieron, creyeron entonces que esto es asunto de conquista. Y de ahí, entre las peleas de ellos, todos los árabes consolidan el poder y de ahí salen a pelear contra otras ciudades que no son árabes. Y ahí es que pelean con medio mundo. Los árabes siempre pelearon. Hay una historia de Herodes Antipas, que es hijo de Herodes el Grande, que está en la región de Galilea, que es el que le quita la esposa a otro hermano que se llama Herodes Filipo. Esa historia es real. Él estaba casado con la hija de un árabe bien poderoso llamado Aretas. Estoy hablando de principios del siglo I. Y entonces Aretas, cuando se tenía un ejército, o sea, esta gente siempre es como hermano, todavía no está ni película. Entonces este árabe llamado Aretas, cuando se entera de que Antipas humilló a su hija trayendo una nueva esposa, baja del norte y le da una escalpiza a los ejércitos de Antipas. Lo domina en el norte con sus herodianos. Y por eso es que Antipas no quiere coger en las manos a Jesús y juzgarlo, porque los judíos dijeron que le había pasado eso por haber matado a Juan el Bautista. Que si por matar a Juan el Bautista este árabe me da una pega que Dios no me pudo defender, imagínate lo que van a hacer si yo mato a Jesús. Por eso cuando Pilato se lo envía, se lo devuelve. Eso me llamó la atención, que pasó como por dos juicios. En uno no pudo ser juzgado, entonces cuando pasa ya entonces... Fíjate, los judíos del Sanedrín pudieron haber matado a Jesús por falso profeta, sí, una falsa acusación, pero era fácil. Apedreaban y lo mataban, pero se lo llevan por un delito romano a Pilato, se llama sedición. Alta traición contra el Estado, sedición. Entonces, Pilato tiene la misión de evaluarlo. Y cuando no encuentra los elementos del delito, ¿qué dice? Yo no encuentro culpa de alguno en él. Porque no es lo que ustedes me digan, es lo que sea la verdad. Entonces, lavarse las manos significa no hay delito según Roma. ¿Por qué la gente por no ellos no ensuciarse las manos?
los judíos no querían echarse, el Sanedrín tenía tanta mala reputación por las rampas. Cristo le viró las mesas en el templo, los puso al descubierto, y estos dijeron, vamos a acabarlo, para que la gente respete y la gente crea que es Roma el que lo mató. Y de esa forma, ni nos acusan a nosotros, ni sus seguidores siguen con su cuento. Por eso es cuando Pablo se convierte, es una punta de lanza contra los fariseos, porque se convirtió uno que era seguidor en contra de Jesús, ahora es a favor de Jesús y es al lado de los nuestros. Porque cuando la gente quiere hablar del ateísmo, quieren desmantelar a Cristo, pero no pueden desmantelar a Pablo. Y Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, verso 7, dice que Jesucristo se le apareció a mucha gente y la gente no cae en tiempo, que allí dice, y se le apareció a los 12. ¿Cuántos 12 si Judas se acercó? Eran 11. Matías, después del apóstol alto. Matías, se llama Matías. Pero después del apóstol alto en la fiesta de... Sí, te va bien. Ellos volvieron a ser 12 después del aposento alto. O sea, Jesús se les apareció otra vez después del aposento alto. Se cree que por más de 500 personas. La religión se forma con la convocatoria de Mahoma a someterse a Dios y proclamar la nueva religión. Mahoma estableció el Corán como libro sagrado. En el Corán dice que Dios no tiene hijos y no es humano, que Dios es uno y no tres. Jesús no es hijo de Dios, es un profeta de Alá. También dice que Jesús no murió en la cruz y mucho menos resucitó. Los judíos le fallaron a Dios. Los cristianos le fallaron a Dios, por eso Dios lo llamó a él. Esta es la columna vertebral del Islam, conforme a Mahoma. Ahora vamos a ver cómo esto sigue como un árbol echando ramas. El mundo islámico tiene 5 pilares. Primer pilar es la confesión en Alá, que es lo que se llama el arrepentimiento y la conversión. Que yo tengo que hacer para ser musulmán, meterme en una mezquita o reunirme con 2 o 3 musulmanes y decirle, Alá salva, ya soy musulmán. Por eso es que ganamos tanto la tarea, porque era fácil. Ahora, si soy musulmán, entonces viene otra cosa. El ayuno. Se llama ayuno y el ayuno dura 20 días. Y se da, no todo el día, se da en el 9º mes llamado Ramadán. El 9º mes del mundo árabe. ¿Cómo que el 9º mes? Eso es septiembre, entonces septiembre es nuestro calendario, que es romano. El mundo musulmán tiene un calendario de 18 meses de 20 días cada mes. Es un calendario lunar. 18 meses. De 20 días. Que el calendario judío original también es un calendario lunar de 12 meses de 30 días. Y entonces cada 4 años le ponían X número de días a un mes para completar los ciclos. Son los judíos. ¿Qué fecha más o menos caería el... Muy bien. Digamos que, por ejemplo, empezamos a contar en enero y enero 20, ya ahí tenemos un mes. Del 21, entonces, hasta el 11 de febrero, tenemos un segundo mes. Y usted lo sigue contando así hasta que lleguen a noveno, que sería 180 días, más o menos en junio, ya están ellos celebrando el Ramadán. Sí, exacto. En un año pueden tener 2 Ramadán. Entonces, el primer mes de ellos no es enero. El mes de ellos, yo creo que es como en verano. O sea, que empieza el ciclo, tampoco empieza como el de nosotros. Entonces, lo que era. El día para ellos comienza cuando sale el sol y termina cuando se oculta el sol. Así que el ayuno empieza cuando sale el sol. Yo me puedo comer todo lo que sea antes que salga el sol. Pero sale el sol, dejo de comer. Cae el sol y empiezo a comer. Y entonces en el ayuno de los 20 días invitan a todo el vecindario después de que cae el sol y se comen todo lo que puedan.
y esperan hasta el otro día para empezar a celebrar. Lo importante es que no se coma de sol a sol. Sí. Eso va a ser. Quiere decir entonces que los que practican religión aquí, que se dejan llevar por el calendario de ellos allá y todo eso, para poder. Llevan los dos calendarios. Si tienen trabajo, pues llevan el calendario para asuntos oficiales, pero en su fe llevan el calendario como Mahoma es. Los judíos no están hoy celebrando el 2016. Hoy este año para el mundo judío es 5.776. Pues ellos empiezan a contar desde Abraham. Sí, porque si no es darle creencia a Cristo, ellos no creen en Cristo. Y ese tipo de año no es sin ingerir nada, ni agua, ni nada. Vamos allá. Eso es lo ideal. Es el mundo ideal, ¿verdad? Pero con el tiempo, los musulmanes se dieron cuenta de que la gente tiene muchas necesidades y enfermedades. Entonces, mujeres embarazadas, gente diabética. Entonces, cuando los veían que colapsaban, decían, estamos atentando contra la... Y ahí empezó una lucha de interpretación. Me voy a adelantar para romper bueno. ¿Por qué una lucha de interpretación? Porque ellos eran bien rígidos en que ni siquiera agua. Pero entonces aparecieron los sufíes, que son los místicos, y dijeron, espérate, párate ahí. Si esta persona sufre de una enfermedad es porque Alá sí lo quiere. Si Alá sí lo quiere, mi misión es ayudarlo, no condenarlo. Porque si lo condeno, estoy en contra de Alá. Entonces hubo concesiones con la gente enferma, con las mujeres embarazadas, con el que no pudiera. Pero lo importante era que crearan la conciencia de que es el mes de ayuno. Porque juntamente con la abstención de comida y de alimentos, viene también la abstención de conductas. No se puede estar llevando a cabo actividades diferentes, que no sean las de concentración del mundo de Alá. Hay que ir más a menudo a la mezquita, si se puede. O sea, hay una conducta que no hay que tener abstención esos 20 días total. Si yo soy un atleta del NBA, yo no puedo jugar en esos 20 días. Eso ya pasó. Eso ya pasó. Y entonces el equipo quiso castigar al jugador y el jugador le ganó la controversia porque era un asunto religioso y no podía ir contra sus convicciones. Y él asistía a la cancha, pero vestido con su traje de vestir, pero no jugaba. Lavamiento de pies y manos, en cada oración. Hay un lavamiento de manos y de pies, de uno contra el otro, en el Ramadán, especialmente en la tarde. Sí. Especialmente en la tarde. Esa fidelidad. En la tercera oración, correcto. Los judíos estrictos en Estados Unidos lo ven saliendo del trabajo más temprano, antes que caiga el sol, y en un corre-corre. Y muchas veces los policías que son cristianos y otras religiones los pagan más que por poblarlo, por la contraria. Lo aguantaban y querían decir con mucha. Que lo aguantaban y no querían que leyeron. Y ellos ahí sufriendo porque ellos realmente también han hecho en serio. Yo vivía al lado de los judíos y un día sábado fue en una de las casas de ellos. Ellos se sentaron en el sofá, la mujer, el esposo y los niños. Con el humo y el fuego, no poniendo tuvo que llamar un vecino, los bomberos. Ellos no hacen nada. Hoy día hay una controversia bien grande con los judíos, porque en Israel la mayor parte de la población no está respetando el Shabbat. No. Hay un estudio que plantea que el 50% de los pobladores de Israel que son judíos son ateos, no van a la sinagoga, no leen la Torah, o sea, la religión se ha ido concentrando más en la familia y el Estado, no en la búsqueda de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un judío en Occidente quiere plantear que él es judío, se está utilizando de qué tipo de judío tú eres, porque hay judíos aquí que son para lo que le conviene y se ha formado un revolú bien grande por eso. Pero eso no quiero abundar sobre el tema, pero para que lo tengan en mente, porque las sinagogas en Israel están vacías, o sea, la gente no va. El mundo judío lo sostienen los ortodoxos, que son los que están vestidos de negro, y un movimiento judío que está buscando el resurgir del judaísmo, entre ellos los sionistas.
y en Occidente, que hay movimientos también judíos que están buscando volver a sus raíces. Pero el Estado es tan poderoso que la gente está más pendiente al progreso. Bueno, yo les puedo presentar un video de Israel actual, y usted se cree que está en Nueva York. Sí. La vida nocturna, los balnearios. Eilat, que es la ciudad más al sur de Israel, es como si estuviera en Isla Verde. Y está en la cuenca del Mar Rojo. Entonces, cuando la gente me dice, no, porque para los judíos Jesús es un profeta. No, Jesús es nadie. No hay una sola referencia a Jesús en el mundo de Israel, en ningún papel, en ningún documento, en ningún muro. Hay referencias a David, hay referencias acuérdense que esto es parte de la profecía bíblica. El Señor tiene un encuentro con ellos más adelante. Sí. Si ellos creyeran totalmente en Jesús, no se cumple la profecía. A mí no sé, no puede se enojó conmigo, porque yo le dije que en el 1948 Israel recuperó su tierra. Él se agitó y dijo, ellos nunca la han perdido. Si no la pierden, no se cumple la profecía, hermano. La profecía dice que recuperará la tierra y volverá a ser nación. Pues Tito se va que haberla perdido, la perdieron en 586 con Babilonia, porque cuando uno lo conquista, no pierde la tierra. Y después vino Persia, después vino Grecia, Roma, los bizantinos, los musulmanes, los mamelucos, las cruzadas, los mamelucos, los otomanos, los ingleses. Vino todo el mundo. Y gloria a Dios que en el 48 cogieron la tierra de nuevo. Y la levantaron. Y es un país poderosísimo. Te digo que yo he ido 18. Hicieron de esos jardines, ¿verdad que sí? En el desierto hay tomate, pepinillo, china, sandía. Los dátiles tienen 25 pies de alto, las palmeras, los ramilletes de dátiles que son azúcar, son así, parecen racimos de plátano. Las clonaron, que usted no ve la diferencia entre una palmera y otra. Usted me corrige si estoy equivocada. Por eso es que viene la segunda venida de Cristo, porque ellos todavía están esperando ese Mesías, porque ellos esperaban un Mesías tipo David, guerrero, político. Y el Jesús que vino, obviamente, fue primero espiritual, para la liberación espiritual y para que nosotros pudiéramos entrar, y después entonces regresa a buscar su pueblo, que Así es donde es. estamos. Usted está correcta. Y la puerta por donde tiene que entrar ese Mesías la sellaron. Y vinieron los musulmanes y pusieron un cementerio al frente, porque los judíos no pueden pisar un cementerio ajeno, porque es profanación. Y si el que lo pisa solamente puede hacer un sacrificio en el templo que no está, con una vaca roja y la ceniza, quitarle la purificación, purificarlo para quitarle la indignación. Sí, la van a abrir, claro. Porque yo aquí viene algo por allá. Esa puerta, pero Jesús subió por esa puerta montado en un burrito. Sí. Ok, ¿por qué un burrito? Aparte que se cumple una profecía y Salomón entró en un pollino a Jerusalén con otro rey, todas esas cosas. Bueno, pero la realidad a nivel de sociedad es que los burritos son los únicos animales que cuando usted los suelta, ellos recorren el punto más corto entre un lugar y otro y el más seguro. Y después que hacen eso, el rey viene y cuando ve la ruta del burrito la convierte en el camino real. Sabe bastante. La oración, como dice el hermano, mínimo, no son 3, mínimo, el que pueda orar, que ore todas las veces que pueda. Hay musulmanes que oran 6 veces al día, desde que amanece el sol hasta que se acabe el sol. Pero en la realidad, oran 3 veces a la salida del sol, al mediodía y a la vuelta. Por eso usted ve aquí, nosotros en Latinoamericana en Cupey teníamos un grupo de musulmanes, estudiantes musulmanes, que al mediodía iban al centro de estudiantes, tiraban las alfombras, buscaban las brújulas en dirección a la mezquita y no es una cosa complicada, están 5 minutos ahí, pero cumplían. Hermano, te iba a decir algo, yo me pasé el rol. No, yo le decía que eso de que ateo, Israel, Sí. el niño que murió y que fue ciego, regresó de una familia atea, Sí. pero ahora los judíos religiosos lo pusieron con toda la información, haciendo muchas preguntas para traer
sí, hay mucho movimiento. Ahora mismo hay unos diálogos de los judíos ortodoxos sobre la persona de Jesús, pero intenso, por el libro de Isaías, por la destrucción del templo. Es porque Cristo anuncia la destrucción del templo en el 33. Marcos le escribe en el 67 y se cumple en el 70. Quiere decir que Cristo 37 años antes ya había visto lo que iba a pasar. Yo he tenido mis diálogos con algunos de ellos y no aprende mucho, obviamente. Parte de lo que decían aquí lo aprendió o como musulmán o como judío y leyendo historia y libros que me han dado de referencia en los estudios. Pero toda esta gente es rica en historia. Muchos de ellos no se la creen, pero tienen la información. Y cuando tienen la información es más fácil que Dios se les revele. Correcto. Un muchacho me decía, ¿cómo uno puede lidiar con una persona que no cree en Dios? Porque yo le hablo y tú quieres hablarle de Dios o convertirlo. Si lo quieres convertir, salte del tema, pues eso no va a funcionar así. Tú háblale de Dios y le dejas la semilla. A lo mejor esa persona se enoja y se reúne con 2 o 3 ateos más. ¿Tú sabes que fulano ahora que se convirtió al cristianismo está predicando? Está predicando. Y licenciado, y ya está escrito que ellos van a cambiar y van a llamar a Jesucristo con su Salvador, porque si no lo llama, Cristo no viene. Pero ya Dios dijo que ellos lo van a llamar. Así es. Ya está Así es. escrito. Y se van a salvar mucho porque los 144.000, que es un número simbólico de Apocalipsis, son judíos y estos son descendientes de las tribus de Israel. Bueno, por eso es que queremos que la iglesia no pase por la tribulación, porque si no, los únicos que salvan son esos, porque no hay nadie más que viene salvo de la tribulación. ¿Y dónde está la iglesia? La tienen que vaya a la también tema para otra cosa. Yo estuve en un pequeño barco por todo el Nilo, desde Luxor, desde Luxor, Tebas, hasta abajo, hasta donde son las represas del Nilo. Y de momento a las 6 de la tarde yo estoy en el cuarto que está casi en la cubierta, es un pequeño crucero, y escucho que alguien se cayó, se mató, y cuando miro la ventana es que están tirando las alfombras, porque ya eran las 6 y ellos iban a orar antes de que caiga eso. Es impresionante, todos los marinos tirando las alfombras para todos juntos en una dirección orando. Y yo digo, Dios mío, si nosotros los creyentes tuviéramos esa devoción, Piénsalo, esa disciplina, piénsalo. ¿verdad? Me impresiona de verdad mucho. Pero tampoco, tampoco están orando allí por la casa, el carro, es alabando a Alá. Alá por el bueno, Alá por el misericordioso, gracias por tu bondad. O sea, lo que se supone que nosotros hicimos, ¿verdad? Exactamente. Que tenemos toda la revelación completa. Que tenemos la verdad. Sí. Vamos a la iglesia, media hora. Pide. La sadaca se llama la ofrenda se recoge para los que están en desventaja. Y la peregrinación a la Meca, este asterisco que usted ve aquí es porque es la única condición del mundo musulmán que depende de si usted físicamente puede, si usted económicamente puede. Porque un viaje a la Meca cuesta y usted tiene que estar en condiciones físicas saludables, primero por el calor, eso es un desierto, y segundo porque la cantidad de gente que se conglomera allí asfixia y usted puede morir de asfixia. Esto es un proceso y un protocolo porque hay que tener un contacto allí para que usted pueda llegar. Nadie puede ir a la Meca así porque sí, porque lo matan. Pero yo decirle ahora, voy a ir a la Meca para ir, vengo de allá para contarle, no voy a venir a contárselo. Allí me ejecutan y ellos me entierran en el desierto y nadie va a salir de mí porque nadie va a ir a investigar mi vida allí, a nada. Eso le pasó a Mike Tyson. Mike Tyson se hizo musulmán en algún momento de su vida cuando se hizo el tatuaje ese en la cara. Y cuando llegó allí, aún siendo musulmán, no lo querían porque los musulmanes no creen en los tatuajes. Y más si son de la Meca. Y cuando lo vieron, usted no es musulmán. Usted marcó su templo.
y le iban a cortar la cabeza, gracias a que los que fueron con él de verdad eran musulmanes que hablaban árabe y se enredaron allí a hablar y le salvaron la vida, pero no pudo entrar a la Meca. Esa es la Meca. Es una foto aérea de los satélites. Todo lo que usted ve aquí, así, son personas. Esa es la Meca. Esa es la Meca. Tiene un paño negro encima, lo que está dentro es un meteorito. Adentro que hay un meteorito. Ellos construyeron una estructura sobre un meteorito negro. Que cayó hace tiempo. Pero ellos no saben que es un meteorito, así que cuando lo quieren saber. Pero esta es lo que se llama la famosa Meca. Gente, este puntito aquí insignificante es un ser humano. ¿Oye? Y le doy vueltas en círculo. En círculo y están todos arrodillados. Ah, no, no, Están todos en dirección a la Meca, arrodillados. Pero pues era el tapado de los meteoritos y No tengo ¿qué la simboliza eso? no tengo la mínima idea, porque está tapado y oscuro, no sé. Y es tela negra. Es como una cortina. Esa es la verdadera mezquita de Arabia Saudita. Fina, bien estructurada, mire los minaretes, estos son los minaretes. Son estructuras bien bonitas, bien edificadas. Adentro no hay escaño, adentro no hay sillas, lo que hay es alfombra. Usted lo que va a ir a orar, a arrodillarse. Punto. Y hay un sitio que parece un altar, eso no es un altar. Esa es la esquina hacia donde se dirige la Meca y entonces todos nos arrodillamos en esa dirección porque hacia allá está la Meca. Eso lo estableció Mahoma. Se ora en dirección a la Meca. A la que vimos A la que vimos. A esta que está aquí. Por eso muchos de ellos tienen aquí una brújula que le dice hacia dónde está la Meca. Esta, la cúpula negra, está en Jerusalén. Esta está al frente de la mezquita de Omar, de la que tiene la cúpula dorada. Pero esta es la más antigua. Esta es del año 1230, después de los cruzados. Tan pronto una orden del mundo musulmán llamada los mamelucos vencen el Medio Oriente y sacan a los cristianos, a los cruzados, construyen esta mezquita, se llama la mezquita del Al-Aqsa. Al-Aqsa significa extremo oriente, porque ellos para construirla tienen que tener una base en el Corán, porque esto es suelo judío. Y entonces para poner una base de construir una mezquita en un lugar que originalmente no es de ellos, tiene que haber una base en el Corán. Y el Corán dice que Mahoma, porque Gabriel se le reveló, se fue en un viaje al extremo oriente. Y pues, como Mahoma fue allí, allí se puede levantar una mezquita. Y se levantó esta. Por eso que no pudieron levantar la mezquita donde se supone que era el templo. Ajá. Sí. Una vez levantan esta es la mezquita de Famagul. Esa es la mezquita azul. Esa es de Turquía. Yo voy para allá en julio. ¿Y ahí se puede entrar? Sí. Mire, mientras más minaretes tenga, más fieles hay cerca. Esta es la mezquita llamada del Alabastro. Está en el Cairo, Egipto. Las cúpulas son verdes, tipo jade. ¿Tiene alabastro? Sí. La construyó Saladino, el Grande. Yo tenía. La de la cúpula dorada está por ahí. Lo que pasa es que la cúpula dorada, la mezquita de la cúpula dorada, llamada la mezquita de Omar, o el domo de la roca. Domo es techo. Domo. ¿Por qué el techo de la roca? Porque esa mezquita está sobre la punta del monte Moria. No solamente ahí estaba el templo, ahí está el monte Moria. ¿Y qué pasó en el monte Moria según el Génesis, hermano?
Abraham fue a sacrificar a Isaac, pero los musulmanes dicen que él fue a sacrificar a Ismael. Claro. Y entonces por eso ellos protegen el lugar, porque Ismael es el primogénito. Ellos son descendientes de Ismael. Entonces, la guerra con el mundo teológico judío es cuando le estrujan a los judíos en la cara. Pero ven acá, si nosotros somos también bendecidos por Alá, por el Dios de ustedes, porque en el Génesis que tú escribiste está la historia de Agar y Ismael, y quien los salvó fue tu Dios. ¿Cuál es el problema tuyo? ¿Y eso es una duda? ¿O eso es de A quien Abraham fue a sacrificar fue Isaac. Sí, bueno, fue Isaac. Oye, ya Ismael estaba en el desierto. Yo como madre diría sacrificar primero. Ay, te quiero. Pero Sara no tiene ni voto. No teníamos ni voto. Y entonces ya Ismael no estaba. No, Sí, pues ya Ismael ellos lo habían echado para el desierto. Y entonces fíjese que el texto dice: sacrifícame a tu hijo al que amas. El hijo de la promesa, claro. Y eso es una tradición de donde Abraham venía, se sacrificaban hijos. O sea que Dios nos está pidiendo algo que no sabía. Él sabía, y él sabía que si se negaba, atentaba contra Dios. A los que no se acuerdan bien, qué sé yo, y quieren, no hagan nada. Los que quieren repasar el texto, cuando lo repasen, fíjense que Isaac le dice: ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está la oveja? Porque si es un sacrificio para expiar pecado, se usa una ovejita de 2 años o menos que un cordero. Pero cuando el ángel le aguanta el cuchillo y todo se resuelve, apareció ¿qué? el cordero. Un cordero. Sí. Carnero. ¿Y para qué se usan los carneros en los sacrificios? Acción de gracias. Y amarrado así por los Es decir, que Dios sabía que Abraham iba a fallar. Lo dice así, un carnero. Génesis 20, ¿tú lo tienes ahí? Es verdad. No, te lo has leído, ¿verdad? Génesis 22 o 23, creo que es el capítulo, búsquelo para que lo leas. Y le dice: pero si Dios sabía que Abraham iba a fallar, ¿por qué le hace eso? Dios lo sabe, que no sabía Abraham. Exacto. Abraham no sé hasta dónde era capaz de llegar por el Señor. Acción de gracia. Para expiación de pecados. El cordero, que es 2 años o menos, y el carnero, que ya es el que tiene los cuernos, que tiene más grasa. Se usaba el carnero o el becerro gordo. Por eso es que el pródigo, el papá dice: maten el becerro gordo. Que es para acción de gracia. La oveja pequeña. Tiene que tener 2 años menos. Véalo, hermano, véalo. 2 años menos. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos, y fue Abraham y tomó el cáliz y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Es que a veces uno lee tan rápido, pero no se da cuenta las cosas, pero yo les exhorto a que lean con más cuidadito, para que vean muchos detalles. Juan, en la tumba vacía de Cristo, dice que los sudarios estaban doblados. Ay, sí, dobladitos. ¿Sabes qué significa eso? En orden. En el tiempo de Cristo, cuando los hombres están comiendo y dice: quieren ir al baño, lo que se van a levantar, pero van a regresar, doblan el paño y lo dejan puesto porque va a regresar. Ay, Entonces Juan entró y cuando vio los paños doblados, dijo que se va a volver. Son dos, el sudario Más el vestido. la túnica. Era la túnica y el sudario eran dos. Eran los dos. Sí. Porque si Cristo va a ir al mundo de los espíritus, ¿para qué se lleva la ropa? Yo vi una serie no sé si le suena, del sultán Suleimán. Ah, sí. Él viene de Mahoma. Mahoma. De ahí
bien. Sí, sí. Porque todo el tiempo es, de hecho yo busqué. Sí, Suleimán, sí, es histórico. Hizo unas mezquitas, inclusive tuvo que ver algo El turco. también, ajá, con, ¿cómo se llama? Donde oran en la pared. El muro de ornamento. El muro, creo que levantó, El muro más alto. clausuró un muro más alto para que no Sí. de acá no pasaran allá. Cierto, eso es cierto, y ese fue el emperador otomano turco, Y más joven. que reinó en toda la región por muchos años y logró que el movimiento turco-otomano durara, los otomanos vinieron, los otomanos estuvieron en el Medio Oriente fácil, como 400 años, reinando, y entre ellos Suleimán. Suleimán le prohibió a los judíos entrar al muro de ornamento. Entonces, yo no sé si ustedes han visto que los judíos están vestidos de negro, los ortodoxos, pero hay unos que están vestidos de blanco, con unos gorritos que parecen de invierno, y botas. Ellos no quieren aceptar que esos son los uniformes de los turcos que velaban el muro de ornamento. Entonces los judíos de aquella época se vestían así para pasar como soldados turcos y llegar al muro y tocarlo. Entonces esa secta se quedó, esa división del judaísmo se quedó así, con esos uniformes. Pero hay de aquel que le diga que tiene un uniforme turco romano, otomano, usted vea, que le cortan la cabeza allí. Sí. Todo David Gain. Sí. Entonces, ¿qué clasifica como un judío de que está hablando? Él es judío practicante que respeta las leyes de la Torah. Igual que otro pastor famoso de Nueva York, Jonathan Cahn. Todos los libros de Jonathan Cahn hay que leerlos, especialmente los dos más importantes, que es El año del Shemitah. ¿Cómo se llama? Jonathan Cahn. Cahn. Con K-H-A-N. Yo tengo ese libro, pero es complicado. Sí, tiene la Biblia al lado. ¿Verdad? Sí. Yo lo dije, no entiendo, pero no con el espacio. El otro libro bien bueno de él se llama El Presagio. Eso no lo he leído. Él hace referencia El presagio. Presagio. Él dio una conferencia que se la limitaron en tiempo. Después que se dieron cuenta de lo que sabía, se lo limitaron en tiempo. Se llama Desayuno Presidencial frente a todos los congresistas. Y él, búscalo en YouTube, él le metió las manos a todo el mundo. Él le dijo, esta nación le ha dado la espalda a Dios como Israel se la dio en su día. Por lo tanto, ustedes han comprado el mismo juicio que Israel compró. En la cara. Mi madre dijo, y hay una profecía que cae como anillo al dedo, que dice que en Isaías hay una profecía que dice, aquel país cuyo que teniendo un sicómoro lo sustituyó por un cedro, ha cambiado para el juicio. Cuando las torres gemelas se cayeron, el único edificio que no se derrumbó en todo el área fue Chapel Hill. Chapel Hill es donde George Washington juró fidelidad a Dios y a los Estados Unidos por la Biblia. Ese edificio no se cayó porque la viga que venía encima la aguantó un sicómoro que estaba sembrado al frente. ¡Ay, santo! Ese sicómoro se pudrió y lo han sustituido y sembraron un cedro en bronce. Lea el libro. Yo fui allá. Yo tengo que Yo también, y inclusive aquí Para ver, una cosa que a mí me sorprendió del área donde cayeron las torres gemelas, que allí había otras iglesias, nada que yo dije, pero ¿cómo es posible? No sufrieron daño. Los edificios, entre edificios. Y entonces los otros edificios dicen, pero ¿cómo es posible si esto está al lado de esto cayó el boronado y esto no sufrió ni una grieta? Yo tengo un amigo que es chino, y yo me crié allá en Nueva York, y entonces pues yo le dije que yo quería ir, y entonces pues es bien impresionante porque el área es un silencio. Yo no
común. Ground zero, eso es. No. Uno entra allí y uno todavía siente como el olor. Como si las almas estuvieran No, allí. es una cosa Lo bien veía, rara. lo Y la gente entra por más que uno trate de no llorar. A uno se le sale, uno se le sale las lágrimas. ¿Sabes dónde yo fui a Ground Zero que pasó lo mismo? ¿Sabes dónde yo fui y me pasó lo mismo? Yo fui a Alemania, yo quería ir al tren que pasa por Auschwitz. Ay, Dios. Me di una cosa tan fuerte. Es como si te escucharas La gente grita, o sea, millones de seres humanos gritando sufriendo. Yo conocí en Caracas, Mateo, a un sobreviviente de un campo de concentración, el doctor Bill Kurtz, un médico judío. Wow. Y lo que ese señor en una ocasión nos visitó y habló algo, ¿verdad? Oye, no. Pero él dice que no nos podemos imaginar porque no solamente era el maltrato físico, sino el emocional y el mental. Psicológico. Y yo le pregunté, ¿cómo usted logró? Dice, nuestra fe en Jehová. A él lo salvó porque al campo que llegó, creo que era Bergen-Belsen, algo así, el oficial encargado él había sido paciente de él porque él era gobernador. Y no lo mandó a García ni a él ni a la mujer. Pero las cosas que él vio. ¿Sabes qué judíos se salvaron? Los carpinteros, los electricistas, los que trabajan construcción, porque eso, los buscaban para construcción, los médicos, los literatos, esos días para que no tienen nada importante. Licenciado, los libros que se trajeron de allá de los niños que cogían, lo ponían a leer y tomaban información, cuando le daban la cabeza, le hacían un círculo, una área del seso, le partían la cabeza, si el nene sobrevivía, volvían y lo traían a leer y ahí sacaron mucha información. 6 de millones. qué parte del seso está encargado de qué, de la manera que uno se expresa. Pero libros, tiene que ser niño tras niño. La medicina del mundo adelantó en la Segunda Guerra Mundial mucho más veces de lo que había adelantado por cuestión de pasar el tiempo hasta esa época, por las investigaciones alemanas. Los alemanes, los primeros que los alemanes sacrificaron fueron sus propios ciudadanos que tenían deficiencias físicas y mentales. Se los recogían los parientes y los metían en hospitales y ahí los usaban para laboratorios. Los negros, los hippies, los judíos. La Segunda Guerra Mundial tuvo como consecuencia 100 millones de víctimas entre soldados. De esos 6 millones son judíos y de esos 6 millones 1.5 son niños. Sigo acá. Mahoma dice que él recibió una revelación según el arcángel Gabriel, eso está en el Corán, quien le imparte la letra para escribir el Corán y por eso lo convierte en su libro sagrado. El libro está dividido en que se llaman suras. Sura es capítulo en árabe. Y en el contenido que hay en el Corán podemos encontrar los datos biográficos más creíbles de Mahoma, porque hay mucha historia de Mahoma que no es cierta, que no es creíble. Hay una que no es creíble que está dentro del Corán. El Corán contiene información teológica de toda la religión. Hay mandatos, órdenes, leyes y costumbres, y también explica los pilares de la fe y su cumplimiento. Esto ya se lo expliqué. A diferencia de las escrituras del judaísmo y el cristianismo, que han sido traducidas, editadas y adaptadas, proceso que aún en día continúa, Dios, según el mundo musulmán, ha preservado el Sagrado Corán de sufrir el más mínimo cambio de su revelación. Está prohibido editar el Corán. Lo más que se permite es traducirlo, que la traducción no es otra cosa que una edición. Lo que pasa es que a un lado van a poner siempre la versión en árabe y al otro lado la versión en el idioma que usted tenga. Esa es la única forma que le permiten que usted tenga un Corán. Yo tengo uno en español y en árabe, para que tenga la versión original, para que no digan que si usted hizo algo porque no lo pudo interpretar, le digan, no, pero ahí estaba la versión original. Toda traducción
es una interpretación. ¿Está bien? Nosotros tenemos traducciones hoy día de la Biblia que son un desastre. No solo no la Biblia entera, sino alguna que otra cosa, traducción interna, por ejemplo, que Jesucristo fue y se encontró en vez del estanque de Bethesda con una piscina probática. Eso no es ninguna piscina probática, es un estanque donde lavaban animales. Una piscina probática es una piscina con aguas termales para masaje y para eso. Las dos versiones más cercanas al original son Antiguo Testamento, Reina Valera del 60, con todos los errores que le puedan poner, y en el Nuevo Testamento, la Biblia de Jerusalén, en griego. ¿En inglés cuál? En griego. La Biblia de Jerusalén. En inglés, King James Version, ¿no? Es buena, King James es buena. Y ahí fue el mismo rey que puso su Sí, idioma. que puso la mano, sí. Pero es poner su texto. La Biblia de Jerusalén. En el Nuevo Testamento, la Biblia de Jerusalén, en el Antiguo Testamento, Reina Valera del 60. Las demás yo redaccioné. Las demás son buenas, pero yo les recomiendo que tenga esa para que las comparen. Para que tenga más de una versión. Hoy tengo Reina Valera, 60, Dios habla hoy, una versión internacional, Biblia de Jerusalén, y entonces comparo lo que dice cada cual. Y eso me ayuda a tener un marco de referencia más amplio. Si puede explicar. Esa condición de obra divina hace inservible las traducciones de efecto litúrgico. El Sagrado Corán es en el Islam la fuente primaria de doctrina y de derecho. Los hadices o tradiciones proféticas y la suna, que son ejemplos de profeta, son fuentes secundarias. Son muchos libros, pero el Corán es principal. ¿Está bien? El Corán se divide en 114 capítulos y están colocados que da precedencia a las más largas sobre las más cortas. Los capítulos primeros son los más largos. Estos suras pueden clasificarse por el lugar en que fueron revelados. Hay unos que son de la Meca y otros que son de Medina. Las primeras son más poéticas y suelen transmitir una poderosa sensación al oyente por cuanto hablan de la relación del mundo con Dios, en tanto que las de Medina, que son las segundas, se dividen a su vez en versículos, allá o a ellas, teniendo el Corán en su totalidad unos 6.700 versículos. Las segundas tienen legislación. 6.700 versículos es la mitad de nuestra Biblia. El Corán no es un libro tan abundante, escrito por un hombre analfabeta que dice que tuvo una visión. La Biblia está escrita por autores, buenos autores, estrategas literatos, que cuando uno lo lee uno dice, estos saben lo que tenían entre manos y la inspiración de Dios, pues imagínense ustedes. Eso es lo que es. Sí, es. La base teológica del Corán. El Corán cree en la existencia de ángeles y demonios, igual que la Biblia. La oración y las buenas obras son testimonios de un verdadero musulmán. Sí. Amén. ¿Abundan en el origen del demonio? No, simplemente existen, pero no tienen esta cuestión de orar y expulsar demonios. Los demonios para el mundo musulmán son los malos pensamientos para atentar contra la. El pensamiento. Si yo pienso algo es porque hay un demonio que me está hablando para que yo haga lo que no es. Y ese demonio se va con la oración. Por eso que yo oro mínimo 3 veces al día, pero el demonio no me deje. Prohibición de atacar a un hermano musulmán. ¿Por qué Saddam Hussein se quedó solo en la pelea contra Estados Unidos si todos son musulmanes? Porque atacó a Kuwait y eso es una prohibición en el Corán. Y por eso le dijeron, tú atacaste a un pequeño hermano nuestro y mataste a los kurdos, atente a las consecuencias. Dios va a usar al infiel para someterte. La salvación es por confesión, se cree en la vida eterna, el castigo corporal para la retribución del daño y perdón de pecados existe, creen en la venida del Mahdi.
Mahdi para el mundo musulmán es equivalente al Hijo del Hombre en el mundo judío. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe. Para ellos se llama Mahdi, pero el Mahdi del mundo musulmán es igual que el Mesías guerrero que esperaba Israel. Ellos esperan a un guerrero que se va a levantar entre ellos, que va a unificar a todos los musulmanes para que el mundo se convierta al Islam. Okay. ISIS lo creó Estados Unidos con Irak. 1970, el mejor aliado de Estados Unidos era Arabia Saudita e Irán. Y en Irán tenían a un hombre llamado el Shah. El Shah de Irán. El Shah lo derrotan los ayatolas, que son chiitas, de extrema izquierda. Entonces Estados Unidos hay que sacarlo, cambian Estados Unidos el gobierno, sale Jimmy Carter, entra Ronald Reagan. Ronald Reagan le dice al ayatola: como tú no sueltes unos rehenes que yo tengo allí, que eran 86 rehenes, yo te voy a meter los Marines. Jurando Ronald Reagan defender la nación norteamericana, el ayatola está sacando a los rehenes en helicóptero. Pierden un aliado que está en la frontera con los pozos petroleros entre Irán e Irak, que es donde hay muchos pozos petroleros. Toda esa línea es de pozos petroleros, hasta Siria, que es donde está ISIS ahora mismo. Entonces se hace aliado de Saddam Hussein. Saddam Hussein le dice: no puedo defenderte públicamente porque los países de alrededor me van a caer encima. Además, yo en Irak tengo un 50% de chiitas iraníes que te odian. Entonces vamos a fabricar una guerrilla que defienda la frontera, que originalmente es del grupo que entrenan a Osama Bin Laden. Entonces, Al-Qaeda. Entonces, Al-Qaeda tenía dos grupos, el de Osama Bin Laden y el de los de Irak. Se separan cuando ese grupo se entera que Estados Unidos va a invadir Irak, se le va en contra de Estados Unidos, se ponen rebeldes contra Irak, no tienen espacio en Irak y se forma ISIS. Pero la ISIS no la va a acabar nadie ahora mismo, porque ISIS vende más de 240 millones de dólares en barriles de petróleo mensuales. ¿Quién se los compra? Estados Unidos, Francia, Inglaterra, en el mercado negro. ¿Ustedes cómo lo van a acabar? Si están nutriéndose de eso. Todo el tiempo ha sido así, no es que sean buenos o malos, es que esa es la realidad de los comercios actuales. Si Donald Trump se trepa ahí, va a ser un peligro para el mercado. Bueno, es un buen discurso, porque es otro 20 pesos. Vamos. Se acaba. ¿O se acaba la presentación? Ahí viene la otra. Ok. Vamos a cambiar la presentación. Entonces,